Tiene la palabra el senador Solanas. Presidente, es también para pedir tratamiento sobre tablas, hablamos hoy en la voz parlamentaria, sobre extender la indemnización a los ex trabajadores de YPF que quedaron fuera del programa de propiedad participada. Ustedes recuerdan que hubo 39.000 despedidos con la privatización y quedaron todavía hay una gran cantidad de ex trabajadores que no han recibido su justa indemnización. Yo quisiera o el tratamiento sobre tablas o la ratificación de que se tratará la próxima semana. Tiene la palabra el senador Pichet. Situación del anterior proyecto presentado por el senador Giustiniani, le comprometí al senador Solana tener este tema también resuelto para la semana próxima, así que le voy a pedir que... No sé si la senadora Lavado quería decir algo respecto a este tema. Tiene la palabra, senador. Es un tema que nos toca a nosotros los santacruceños muy de cerca por ser una provincia petrolera. Es un tema que sí hemos venido tratando en las comisiones que se encuentra el proyecto. Mañana justamente con la senadora Igonet, presidenta de la Comisión de Trabajo, habíamos proyectado una reunión con el Ministerio de Economía para poder avanzar en este proyecto, así que sin lugar a dudas vamos a poder emitir un dictamen para la semana que viene, porque vuelvo a reiterar, es un proyecto que nos toca muy de cerca, y que sabemos también lo que significa para los YPFianos. Yo conozco muy bien el reclamo de los trabajadores de YPF y también sé que la ley o el proyecto que vino de diputados tiene algunas inconsistencias que queremos justamente charlarlo con el Ministerio de Economía para prever estas cuestiones en la reglamentación y no tener que volver la ley para atrás. Gracias. Gracias, senadora. Senador Solanas. Proyecto a que me refería, proyecto de ley, es el 3923/14. Muchas gracias. Gracias, senador. Tiene la palabra la senadora Eliade Pérez. Es para pedir preferencia, ahí está, para el tratamiento con preferencia en la próxima sesión del proyecto 1218/14. Ya tiene dictamen de infraestructura, es para que se le ponga el nombre de presidente Raúl Alfonsín a la avenida de circunvalación de la provincia de Tucumán, que fue realizada durante su gobierno. Gracias. Se pone en consideración al tratamiento pedido de preferencia. Aprobado. Corresponde la consideración, senador Irazábal tiene el uso de la palabra. Sí, para pedir también una preferencia con despacho de comisión del expediente CD 80/14, que es un proyecto de ley venido en revisión de la Cámara de Diputados de la Nación, referido a una reparación histórica para la agricultura familiar y que, hay organizaciones que lo están pidiendo y nosotros queremos el dictamen de la comisión, pero preferentemente tratarlo en la próxima sesión. En consideración al pedido de preferencia, aprobado. Senadora Lavado tiene el uso de la palabra. Era un pedido de preferencia con dictamen. Es un CD también con media sanción de diputados y que se relaciona con la declaración nacional de la localidad de Piedrabuena como capital nacional de la trucha cabeza de hierro. Creo que también ya lo hemos estado viendo en algunas comisiones. Y quisiera también el tratamiento preferencial con dictamen para la próxima reunión. Los que estén por la afirmativa, aprobado. Senadora Igonet. Sí, para pedir dos pedidos de preferencia con dictamen, un proyecto de ley creando el Programa Nacional de Prevención y Buen Uso de Internet desde el Ministerio de Educación, el programa, y el segundo proyecto de ley estableciendo un régimen legal permanente de individualización de los medicamentos y de los alimentos en sistema braille.
Con dictamen. En consideración el pedido, los que estén por la afirmativa, aprobado. ¿Ningún pedido más? Senadora. Para pedir Senadora también una preferencia para el dictamen 2024 sobre el régimen de reparación a las víctimas del delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Tiene dictamen unánime de la Comisión de Trabajo y por ser la última sesión seguramente del año y tener una importancia relevante, solicito la preferencia. Pedido de preferencia de la senadora Río Frío, los que estén por la afirmativa, aprobado. Corresponde la consideración de los órdenes del día con proyectos de comunicación. Corresponde la consideración de los órdenes del día con proyectos de ley que por de comunicación, declaración y resolución sin observaciones que por Secretaría se enunciarán. Orden del día 141, 616 a 610, a 19, 621, 623 a 632, 635, 638 a 640, 642, 651 a 652, 655 a 657, 659 a 662, 664 a 669, 671 a 673, 680 y 681, 684 a 688, 695, 698 y 699, 702 a 705, 708 a 716, 720, 722 y 723, 725 a 727, 733, 739, 741 a 744, 747, 749, 752 a 758, 760 y 761, 763 y 764, 767 y 768, 770, 772, 783 a 807 y 809. Y además se ha incorporado, conforme lo acordado en la labor parlamentaria, órdenes del día de la Comisión Parlamentaria Vista Revisora de Cuentas de la Administración sin observaciones del año 2012, 1357 a 1362, 1364 a 1365, 1367 a 1384, 1410, 1412 a 1432, año 2013 138, 635 a 838, 948 y año 2014 82 a 108, 180 a 197, 384 a 408, 411 a 458, 461 a 471, 531 a 534, 539 a 541, 547 a 550 y 552 a 560. Tiene la palabra el senador Giustiniani. Hola, gracias, presidente. Vamos a acompañar todos estos despachos y órdenes del día, a excepción que vamos a votar en contra del orden del día 619. Tiene la palabra la senadora. El interior que Frente Amplio UNE vota en contra el 619. Senadora, ¿quedó aclarado? Senadora Michetti tiene el uso de la palabra. Sí, nosotros vamos a acompañar todos los proyectos, salvo los que tienen que ver con la Comisión Mixta Revisora de Cuentas. Vamos a abstenernos, pedimos autorización para abstenernos. ¿Tiene algún número o algo? ¿No? Senador Morales tiene el uso de la palabra. Se leyó el orden del día 141.
Sí. A ver, ¿por qué no lo chequean? ¿Por qué se requiere 2/3? Esa es una modificación del reglamento. ¿Se leyó? Se leyó. Sí, sí. No, está en el punto posterior, pero yo escuché que se leyó el 141. Si no se leyó, escuché mal. Se leyó. Se leyó, bueno, quiero hacer la aclaración de que esa votación requiere 2/3. Nosotros vamos a acompañar, pero que requiere especialmente ese orden del día, los 2/3 votos de la Cámara. Bien. Bueno, sí, efectivamente tiene razón el senador Morales, pero la votación fue por unanimidad. Y como en este momento tenemos en el momento que se votó, teníamos, bueno, ahora se han levantado algunos, pero había más senadores en el momento que se votó. ¿No se votó? Ahora vamos a hacer votar. Bien. ¿Algún pedido más? Bien. Ahora corre las órdenes del día. Voy a poner en consideración entonces en una sola votación, exceptuando el 619. Ya. Bien. Bueno, muy bien. O sea que no bueno, entonces vamos a las órdenes del día de ley. Bien. Hay que votar el 141. Esto no se ha votado. No hemos votado todavía, por eso. No se ha votado. Se votó todo. No se ha votado. Bueno, eso voy a poner a consideración, porque se ha pedido sobre el anexo 2 que se permita abstener al bloque del PRO. Aprobado. Y sobre el 141 se deja constancia que se necesitan los 2/3, y sobre el 619 el senador Giustiniani dijo que iba a votar, o sea que, bien, en consideración entonces todas las órdenes del día anunciadas. Aprobado. Bueno, ahora corresponde entrar en las órdenes del día de proyectos de ley. Hay que tratar el 141, se requiere 2. ¿Ya votaron todo por unanimidad? Se votó todo por unanimidad. No hace falta. 47 votos de votación. Sí. Bien. Queda aclarado que con 47 votos ha tenido 2/3 el 141 también. Muy bien. Entonces, corresponde en primer término a la consideración de la orden del día número 611, Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, dictamen en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre Argentina Digital. Si le damos lectura, la votamos y la cerramos para evitar que después se continúe interminablemente. Se da lectura por secretaría a la lista de oradores. Los oradores anotados son la senadora Ferner, senadora Taza, senadora Negre, senadora Morandini, senador Mayans, senador Basualdo, senadora Lavado, senador Naidenov, senador Santilli, senador Garramuño, senadora Cunat, senador Solanas, senador Fernández, senador Bernas, ya en el cierre, senador Bernas, senadora Michetti, senador Giustiniani, senador Romero, senador Morales y nuevamente senadora Fellner. ¿Hacemos aprobar la lista de oradores? Sí. Sí, voy a hacer votar para dejar ya cerrada la lista de oradores. Afirmativo. Tiene la palabra la senadora Fellner. Gracias, presidente. Perdón, senadora Luna, usted... Mi tiempo. Le pido una interrupción a la senadora Fellner. ¿Le concede una interrupción? Senadora. Muy breve. Gracias, senadora. Creo que en esta tarde donde la convergencia en red y
Además, las tecnologías de la información y la comunicación van a ser una constante y sabiendo además de que la senadora Fellner no va a hacer autorreferencias, como testigo de lo que hemos vivido el pasado viernes y sábado en los 50 años del Parlamento Latinoamericano, quiero expresar y transmitir al Senado de la Nación el saludo y además el reconocimiento al Congreso en general, pero en particular al Senado TV, a la Comisión de Medios del Senado de la Nación, en la persona de la senadora Fellner, por el trabajo, por el esfuerzo además y el aporte que hizo este Senado para que ya sea una realidad Parlatino Web TV, que con este hecho cientos de legisladores de toda Latinoamérica y de países del Caribe pudieron tener acceso a los actos de los 50 años del Parlamento Latinoamericano. Creo que es importante decirlo, creo que es importante que nosotros hagamos un reconocimiento al Senado, a nuestros legisladores nacionales y también al personal del Senado TV, que hicieron notas a cientos de legisladores de toda Latinoamérica, incluso al presidente de la República de Panamá, que nos acompañó, al secretario general de la Organización de los Estados Americanos, José Miguel Insulza, y a todos los ilustres expositores que tuvimos, entre ellos muy marcada la presencia argentina, con el padre Juan Carlos Molina y Bernardo Klisberg, que dio su posición además sobre la política, sobre la economía regional, pero sobre todo quería destacar, antes que inicie el informe de la senadora Fellner, el reconocimiento del Parlamento Latinoamericano a la Comisión de Medios del Senado de la Nación, a la senadora Fellner y al personal del Senado TV. Gracias, senadora, por este momento. Gracias, senadora. Está en el uso de la palabra, senadora Gracias, Fellner. presidente. El proyecto de ley Argentina Digital en Tratamiento se presentó en este Congreso el 4 de noviembre con la presencia del jefe de gabinete, Jorge Capitanich, la del ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido, y el secretario de Comunicaciones, Norberto Werner, que hoy también nos está acompañando acá en el recinto. El hecho de que llegue a este Congreso una reglamentación integral de las comunicaciones tiene una significación muy, muy especial, presidente. Es la primera vez que este Congreso va a tratar reglamentaciones integrales sobre este tema. Y lo digo la primera vez porque, mire, presidente, en el país hoy rige un decreto ley que es el 19.798 del año 1972, en plena dictadura militar del gobierno de Lanusse. Después se fue complementando con varias reglamentaciones y una a resaltar es justamente un decreto 764 del año 2000 que lleva la firma del expresidente de la Rúa. La primera vez, presidente, que este Congreso puede expedirse y puede decir lo que piensa y tener una reglamentación aprobada por el Congreso. El jueves 6 comenzamos con el debate de esta iniciativa en la comisión y se realizaron una serie de audiencias públicas. Se recibieron 50 expositores, dirigentes de empresas de las comunicaciones, sindicatos, prestadores de Internet, expertos catedráticos, etcétera. Algunos propuestos por los distintos senadores y senadoras y otras que pidieron intervenir en la comisión. Además de contar con las taquigráficas, la mayoría de los expositores nos mandaron por escrito su postura y todo el material se colgó en la página de Internet de la comisión. En las reuniones de comisión se fueron realizando algunas modificaciones al texto original y el miércoles 19 se firmó el dictamen, que está publicado por orden del día 611. Señor presidente, cuando se firmó el dictamen, se dijo de que este dictamen quedaba abierto y que se iban a considerar otras propuestas. Así fue como se siguió trabajando en el texto y el 3 de diciembre se presentaron todas las propuestas en comisión y así llegamos hoy a tener el dictamen que está en tratamiento. Las modificaciones realizadas al texto original se centraron principalmente en 5 temas: fortalecer el derecho de los usuarios, proteger a los pequeños cableoperadores y cooperativas, crear una autoridad de aplicación y otros organismos de control, preservar la competencia a través de reglas asimétricas y también se mejoraron algunas de las definiciones.
¿En dónde estamos hoy, presidente? Y mire, la senadora Luna recién hacía referencia a Parlatino Web TV, algo que el Senado de la Nación, el Congreso de la Nación, aportó al Parlatino. A través de una entrada en Internet, nosotros podemos ver cualquier sesión que se esté realizando en cualquier lugar de Latinoamérica del Senado. Estamos, presidente, en la era de la digitalización. Y este formato permite y propone importantes ventajas porque permite nada más y nada menos que separar el mensaje de su soporte, ya que toda la información se transforma en su mínima expresión, que son los bits. El conjunto de estos bits es receptado por una computadora y allí se procesan y esto es transmitido y así esa información, ese mensaje puede reproducirse infinitamente en cualquier lugar sin importar las barreras geográficas, sin pérdida de calidad del mensaje original y a la velocidad de la luz. Decía que ese conjunto de bits son procesados por computadoras. Y ahora sí, señor presidente, así como son procesados, pueden ser manipulados. Por eso es que casi los 50 expositores que vinieron dijeron de la necesidad de incorporar en el texto, que solamente se decía en el artículo primero, la completa neutralidad. Incorporar al texto el trabajo que ya había hecho la comisión en un dictamen que hablaba sobre la neutralidad. Porque, presidente, una vez que estos bits llegan a la computadora, pueden ser manipulados. Me voy a referir después a la neutralidad en otra parte de mi alocución. Hoy el paradigma, presidente, de la comunicación es un usuario conectado a las redes a través de equipos personales que actúan como terminales inteligentes. Y al decir equipos, presidente, estoy hablando incluso de este celular, ¿no? Hasta hace muy poco tiempo el celular solamente para vos. Ese era el hecho de un celular. Hoy a través de ese celular, a través de ese equipo personal que finalmente es una terminal inteligente, puedo ver un partido de fútbol, puedo ver un documental, podría llegar a ver, presidente, lo que está sucediendo en este momento y en esta sesión y lo puedo hacer. Estamos hablando, presidente, de la convergencia. La convergencia conduce inevitablemente, presidente, a una transformación de la actividad, de esta actividad económica y de los servicios que antes se daban en forma separada, hoy se pueden dar en conjunto. ¿Qué pensar si una empresa o una cooperativa o una pyme daba telefonía? Hoy sabemos que te puede dar telefonía, pero puede dar internet y puede dar otras cosas. De esto se trata, presidente, y de esto tenemos que hablar. Y en este contexto debemos sancionar las herramientas legislativas que permitan regular esta compleja actividad en permanente proceso de evolución. Aquí estamos, presidente, y esto es Argentina Digital. Este proyecto se basa en un concepto fundamental y no tenemos que perder en todo el articulado este concepto y esta visión, que es el derecho humano a la comunicación. Y ante esta realidad que es la digitalización, el desafío para asegurar el derecho humano a la comunicación pasa por regular adecuadamente la convergencia tecnológica de la que estábamos hablando. Pero también, presidente, es consolidar el rol del Estado como planificador e impulsor del desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación. En el análisis del proyecto, presidente, para no entrar artículo por artículo, voy a tomar los 4 ejes que me han parecido más importantes y con mayor fundamento, que son los usuarios, el mercado, la autoridad o las autoridades de aplicación y el derecho humano a la comunicación. Con respecto a los usuarios, si bien es cierto, hay un capítulo entero dedicado a los derechos y obligaciones de los usuarios, donde se establece que el acceso a los servicios de TIC debe darse en condiciones de igualdad, de continuidad, de regularidad y de calidad, como también establece que los usuarios tenemos derechos, y esto qué importante, presidente, cuando nos pasa muchas veces ante un reclamo que tenemos, ¿no? Les decía que tenemos el derecho de ser tratados por los licenciatarios con respeto, como entre otras cuestiones que trata este capítulo de los derechos y obligaciones. Pero también a lo largo del articulado hay otros factores que hablan de las acciones que van a reforzar ese derecho que tenemos como usuario. Por ejemplo, el artículo 5 habla de la privacidad de nuestras comunicaciones. Lleva por título nada más y nada menos la inviolabilidad de las comunicaciones.
El artículo 18 obliga al Estado a garantizar el servicio universal. ¿Qué entiende esta ley en cuanto a servicio universal? Es el conjunto de servicios de TIC que deben prestarse a todos los usuarios, asegurando su acceso no importando la ubicación geográfica, la capacidad o la situación social, y que los mismos deben prestarse en condiciones de calidad y precios justos y razonables. Para garantizar este servicio universal, así al conjunto de las TIC, presidente, se crea un fondo fiduciario estatal, lo hace en el artículo 21, con los aportes de inversión equivalente al 1% de los ingresos totales devengados por la prestación de los servicios de TIC. Lógicamente, presidente, y para tirar por tierra también tantas cosas que hemos escuchado, ese fondo está sujeto a todos los controles existentes en el Estado para el uso y la ejecución del mismo. No es nuevo este fondo fiduciario, ese aporte del 1% no es para nada nuevo. Fue creado en el decreto 764 del año 2000, pero con algunas formas diferentes. Por empezar, era un fondo fiduciario privado y existía la posibilidad de compensar el aporte por la realización de prestaciones concretas. Dio muchas vueltas, presidente, el fondo fiduciario ese privado, en manos privadas. Recién en noviembre del año 2010 se pudo hacer efectivo. Se suscribió un contrato de fideicomiso privado, según lo establece la ley 24.441, y se estableció el decreto 558/08. Mediante el uso de ese fondo se llevaron adelante programas. Muchos programas, presidente. Mire, uno de ellos permitió que los establecimientos educativos de mi provincia puedan tener internet, por ejemplo, no solo desde mi provincia. 4.615 establecimientos en todo el país constan con internet gracias a lo que se pudo hacer con ese fondo privado que dio muchísimo trabajo, presidente, poder llevar adelante este proyecto. Además de eso, se dio telefonía e internet para localidades que no tenían aún el servicio básico telefónico. Fueron 147 localidades. Sin perjuicio de ello, la aprobación y ejecución de programas, como decíamos, estaba fundamentalmente en manos privadas, ¿no? Y sobre todo de criterios que emanaban de ese decreto 674, en donde consideraba el servicio universal con prioridad sobre el teléfono o la telefonía fija. Hoy entendemos diferente ese servicio universal, presidente, y es para todos los servicios de TIC. Otro importante concepto, y me refiero de vuelta al cuando le decía que estos bits eran procesados por una computadora, pero que también podían ser manipulados, es el concepto de neutralidad en la red, presidente. Y esto también para un político candidato a presidir algunas veces los destinos de nuestro país, que hablaba de esto de Internet y que dejábamos en manos y no sé qué queríamos hacer con Internet. No se fijó, justamente en el artículo 56 y 57, habla de la neutralidad en la red. La neutralidad, presidente, hace a Internet, en términos tecnológicos, como la libertad de expresión hace a la democracia. Queremos que Internet siga existiendo la diversidad, la libertad y la sana competencia tal cual es hoy en la Argentina, presidente. La neutralidad tiene que seguir siendo el principio rector de Internet. Por eso esto está explícitamente en los artículos 56 y 57, que son artículos que habíamos trabajado ya en la comisión. Otra de las cosas que se dijo, presidente, es que querían, muchos de los que vinieron a hablar, incluso de defensa de los usuarios, que el teléfono fijo, es decir, el servicio básico telefónico, mantenga su calidad de servicio público. Y eso así sucede y así está establecido en el artículo 54. Pero hay algo que se avanza también, y es, nosotros vivimos en un solo país, presidente. No puede ser que las comunicaciones, según cuanto más lejos estemos dentro de este mismo país, cuesten diferente. Me estoy refiriendo a la larga y a la media distancia. Este proyecto toma el territorio nacional como una única área de explotación y prestación, por lo que, presidente, se elimina finalmente el servicio de larga distancia. Esto lleva a un claro beneficio para los usuarios. Segundo ítem, presidente, es el mercado. Y esto también ha dado muchas controversias, mucho que hablar y mucho que corregir y mejorar.
y aclarar, casi le diría, en el proyecto original. El mercado de las TIC está conformado por los proveedores de este tipo de servicio que va desde las grandes empresas, muchas de ellas con capitales extranjeros, pasando y muy particularmente pasando por las pymes y por las cooperativas. Explicábamos que en la era de la digitalización, donde desde el punto de vista técnico la separación, los límites entre los diferentes servicios de información y comunicación se hacen cada vez más difusos y que la digitalización lleva a estándares abiertos. La convergencia, y lo estamos viendo día a día, es una realidad donde convergen las redes, los mercados, los productos, las tecnologías y los procesos económicos. En esta apertura que inexorablemente se debe dar, debemos tener en claro cómo se maneja el mercado en la Argentina, quiénes son los actores y cuál es su penetración en la población. Decíamos que este proyecto toma el territorio nacional como una sola y única área de explotación y prestación. Y este concepto es trascendental cuando se habla de poder significativo de mercado. Está claramente definido en el artículo 7, inciso H. Sabemos, y lo decíamos recién, que existen empresas multinacionales con un altísimo poder económico y de penetración. Pero también sabemos, sobre todo los que somos del interior, que allí, en los lugares más chicos, los más alejados o los que por características especiales del grupo poblacional, la prestación de un servicio no les es redituable a estas empresas. Allí, presidente, se encuentran las pymes y se encuentran las cooperativas. Son las que nos han permitido, por ejemplo, a nosotros en nuestra provincia, sentirnos en una igualdad de oportunidades. Nos abrieron el mundo de la comunicación a través de la televisión, a través del teléfono, a través del celular o a través de Internet. Y allí es donde están estas pequeñas, presidente, y ellas son las que nos promueven o las que nos dan esto que se llaman la última milla, son las que llegan a nuestro hogar. Pero hay un marco de desigualdad y ellas suelen ser rehenes a la hora de negociar con estas mayoristas. Por esto, el proyecto de ley declara en el artículo 15 el carácter de servicio público esencial y estratégico de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en competencia al acceso y uso de las redes de telecomunicaciones para y entre los licenciatarios de servicio TIC. Mire, un ejemplo para que lo entendamos a esto, hay una cooperativa en mi provincia, en La Quiaca, que se tiene que unir al mayorista que llega a través de la fibra óptica. Los precios, presidente, se los ponen en dólares. Lógicamente los tienen que pagar en pesos al dólar de ese momento, pero el precio se lo fija en dólares. Y le dan la conexión que ellos quieren, una conexión muy baja que no sirve o que no le sirve a los 1.500 usuarios que tiene esta cooperativa. Eso es lo que sucede. Ahí, presidente, ahí es donde está con todo el rigor el Estado Nacional. A eso se declara servicio público esencial y estratégico. Debemos fortalecer a los pequeños actores locales y a las economías regionales y a la vez no negar o condicionar al usuario, es decir, a todos nosotros, a los argentinos, del derecho de la convergencia, lo que supone precios adecuados, calidad, regularidad, continuidad e igualdad de servicios. El artículo 9, uno de los artículos más hablados, más trabajados, incluso más explicados. Se permite a los licenciatarios de TIC entrar al mundo del servicio audiovisual. Mire, en este sentido la presidenta dijo, ¿no? No podemos tapar el sol con las manos. No podemos nosotros por una ley prohibir lo que la tecnología avanza y la tecnología permite, presidente. Por eso ese artículo 9. Pero, hablando de todo lo que estábamos hablando, de cómo se maneja el mercado, esto no podía ser así gratuitamente. Una y la primera restricción que se impone es la provisión de dar comunicación audiovisual a través del vínculo satelital. Prohibido, presidente, para las telco dar comunicación audiovisual a través de satélite. Queda expresamente establecido este hecho en el segundo párrafo del artículo 9. Asimismo, el artículo 10 sigue en este sentido, sigue poniendo restricciones, porque establece que las empresas que tengan las dos licencias, es decir, de comunicación audiovisual y de TICs, tienen que conformar unidades de negocios separados,
contabilidades separadas y no incurrir en prácticas anticompetitivas. En la misma orientación, el 94 y el 95 de este articulado ponen restricciones al acceso automático de las grandes empresas de telecomunicación a la comunicación audiovisual. Se hace referencia en esos artículos a un plan de implementación gradual. Habla de zonas de promoción, habla de otorgamientos de incentivo a los más chicos, habla del establecimiento de asimetrías regulatorias. Incluso el inciso A del 95 exige que para el otorgamiento de la licencia, cuando en el medio ya hay otro prestador, el dictamen con carácter vinculante de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Todas estas medidas son tendientes a garantizar la sana competencia que se tiene que dar en este mercado. Otra medida que también ha sido muy hablada y muy pedida, el tema de las licencias. ¿Qué pasaba con aquellos prestadores de TIC que ya tenían licencias, que se llaman la licencia única de servicio de telecomunicaciones? El artículo 93 establece un régimen de transición y esa licencia única de servicios de telecomunicaciones pasa automáticamente a ser la licencia única de Argentina Digital. No tienen que hacer otro trámite. Directamente pasa a ser este otro nombre de licencia. Pero hay otro efecto y otro hecho que está subsanado en el artículo 93. Mire, en todo esto, presidente, muchas empresas, muchas pymes, muchas cooperativas han empezado a dar servicio de TIC sin tener la licencia correspondiente. Cuando van a solicitar su licencia, hay que multarlos. ¿O qué se hace en estos casos? Bueno, eso también fue contemplado por la Secretaría, por el secretario Werner, y en el artículo 93, en el tercer párrafo, se le permite a la autoridad de aplicación establecer regímenes y programas especiales tendientes a la regularización de los prestadores. En suma, el objetivo de Argentina Digital es permitir la convergencia, evitando efectos disvaliosos que puedan derivarse de la integración de servicios, las conformaciones monopólicas y los abusos de posición dominante. El cuarto y penúltimo, ya para terminar, presidente, las autoridades. Mucho se habló de la discrecionalidad de esta ley porque no se fijaba la autoridad de aplicación. Mucho se habló del digesto. Nosotros no podemos decirle al Poder Ejecutivo, esta ley la tiene que ejecutar o esta ley va a estar en tal lugar o en tal organismo del Poder Ejecutivo, pero sí podíamos crear una autoridad. Y eso es lo que se hicieron. En esta norma se crean 3 organismos, asegurando de esta forma la participación, la pluralidad, la federalización y la diversidad en la toma de decisiones y acciones. El artículo 77 crea la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y de la Comunicación, se llamará seguramente AFTIC, organismo descentralizado y autárquico del Poder Ejecutivo Nacional que consta de 7 miembros. 2 por el Poder Ejecutivo, 3 por la Comisión Bicameral que ya existe en este Congreso, nada más que se le amplían sus facultades, 1 por la primera minoría, otro por la segunda y otro por la tercera, un director a propuesta de las provincias y 1 a propuesta del Consejo Federal de Tecnologías de la Comunicación. Pasan a depender de la AFTIC, la SECOM, la CNC, ARSAT, Corasa y Argentina Conectada, hecho plasmado en el artículo 87. El artículo 85 crea el Consejo Federal de las Tecnologías de la Información y Comunicación, el cual estará conformada por un representante por cada una de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 representantes por entidades que agrupan los prestadores, 1 representante por entidades sin fines de lucro, 1 por las empresas de conectividad, 1 por el Consejo Interuniversitario Nacional, 3 por los sindicatos, 1 por las proveedoras de TIC y 1 representante por las asociaciones de usuarios y consumidores. Finalmente, la participación, presidente del Congreso Nacional, reformando esa comisión bicameral que ya existe, creada por ley 26522. Para terminar, presidente, y lo que da lugar y lo que es lógico y lo que es la base de todo este proyecto, que es el derecho que tenemos todos como personas, como humanos, a la comunicación. El capítulo 1. Íntegro, garantiza el derecho humano a la comunicación y toda la norma se fundamenta en este concepto.
Concepto, presidente, que puede ser solamente escrito y ya está, pero el Estado Nacional hizo los deberes. El Estado Nacional creó planes, proyectos, programas de tal forma de poder hacer realidad ese servicio universal. Mire, para puntear nada más, en el año 2003 el gobierno del presidente Néstor Kirchner y de nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner empezaron con una serie de acciones. Así, en el 2003 el correo argentino se recuperó. En el 2004 el espacio radioeléctrico fue recuperado para todos los argentinos. En el 2006 se creó ARSAT para ejecutar la política de telecomunicaciones. En el 2009 se creó la TV digital terrestre pública, libre y gratuita, con 83 estaciones de TV digital instaladas y 1.400.000 decodificadores entregados y con una cobertura del 100% en todas las escuelas rurales. En el año 2010 se crea el Plan Nacional Argentina Conectada. Se construyeron 30.000 kilómetros de fibra óptica, 25.800 de red troncal federal y 4.200 redes provinciales, lo que permitió conectar 1.461 localidades. No está oscuro la red, presidente, no está oscura, como dijeron. Si no, no podrían estar conectadas las 1.461 localidades. Escuchamos acá al representante de Formosa hablar y decir cómo se iluminó Formosa gracias a este plan Argentina Conectada. ¿Para qué hablar, presidente, del orgullo que tenemos como en argentino, que es el ARSAT 1, que nos permite mejorar sensiblemente las comunicaciones en el país y lo que sucede nada más y nada menos en nuestra provincia de Jujuy, con una geografía, por favor, senador, tan especial, y ahí servirá este satélite ARSAT 1. Fue construido por empresas estatales, ARSAT e INVAP. Se instalaron también en todo el país 173 núcleos de acceso al conocimiento, que se llaman NAC, que constituyen espacios que ofrecen a los habitantes de las zonas más postergadas igualdad de condiciones de conectividad y acceso a las TIC. Son acciones concretas, presidente, para garantizar efectivamente el derecho humano a la comunicación. Y lo que hace este proyecto es regular el uso de las herramientas necesarias para que en todo el territorio argentino se pueda ejercer el derecho fundamental. No hay que perder de vista que este proyecto de ley toma la evolución tecnológica hacia la digitalización y la extraordinaria posibilidad comunicacional que se abre a través de la convergencia para asegurar este derecho. Como lo ha expresado la Corte Suprema de Justicia, la nación, la libertad de expresión y el derecho a la información son la piedra de toque de las demás libertades, el punto de partida para el ejercicio de todos estos derechos. Presidente, este es el proyecto que estamos trayendo al Congreso de la Nación. Quiero proponer y decir que hay dos errores de tipeo en el texto que tienen. Uno son solamente de tipeo. En el artículo 2, en el segundo párrafo, habla de: asimismo, se busca establecer con claridad la distinción entre los mercados de generación de contenidos y de transporte, y en vez de la O va una I, y distribución. Para entenderlo, presidente, gráficamente, como alguien me lo hizo ver, transporte, haciendo referencia al brazo, transporte es lo que va y la distribución son los dedos. El mercado es el transporte y la distribución, no la O como estaba puesto. En el mismo sentido, hay que corregir esa O por la I en el artículo 6, inciso D. Me siguen: servicio de tecnologías de la información y de las comunicaciones. Otra vez, donde dice transportar y distribuir, en vez de o distribuir. Es solamente de tipeo. Y algo, presidente, que también que se fue y fue de tipeo, cuando los organismos, en el artículo 87, en donde habla de las transferencias, se dice: transfiérase bajo la órbita de competencias de la autoridad de aplicación de la presente ley los siguientes organismos, empresas, programas y proyectos. Y fue también un error de tipeo, porque queda Secretaría de Comunicación, la SECOM, Comisión Nacional de Comunicaciones, la CNC, Argentina, Soluciones Satelitales, Sociedad Anónima, ARSAT, Correo Oficial de la República Argentina, Sociedad Anónima, que es CORASA, y acá, por un error, se fue la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, que no debe estar incluida. Solamente están incluidos los 5, la SECOM, la CNC,
ARSAT, Coraza y Argentina Conectada. Son los únicos 2 errores en el tipeo que hubo. Presidente, dejo de esta forma abierto el debate de Argentina Digital. Gracias.